En primer lugar, os puedo decir que el jueves era de actuar el colo, de elaborar, y sacan para el viernes. O sea que el viernes actuar a colar, y el jueves actuar al grupo que está abajo. ¿Entendido? Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a todas las instituciones a esta conferencia del segundo día de la Semana Cultural. La conferencia hoy se trata del sueño. Entonces, va a ser María Martín Luján, filóloga del Hospital de Sofía de Tudela, la cual doy las gracias de antemano por acudir a esta reunión desinteresadamente, a nuestro llamamiento para impartir dicha conferencia. Sin más, doy paso a María. Pues muchas gracias a todos. Se oye bien, ¿no? Sí. Muy bien. Un poco cuando me ofrecieron el venir a hablar a Cadreita, pues pensaba qué temas pueden ser los que tengan más interés a la hora de comentar. Y yo creo que hay un tema que es bastante interesante, que es el tema de los trastornos del sueño. No ya solo de los trastornos del sueño, sino del dormir. Es algo que en general preocupa bastante. ¿Vale? Entonces voy a intentar pues, hacer una aproximación a todos estos problemas del sueño. En los adultos mayores se producen cambios en los patrones del sueño. Creo que eso nos hemos dado cuenta todos. Vale. ¿Quién en esta sala tiene problemas para dormir? Pueden levantar la mano, ¿eh? O sea que en general duermen bastante bien, pero no. ¿Con pastillas, sin pastillas? Una de las primeras cosas que hay que hacer es entender los cambios normales que se producen en el patrón del sueño en los adultos mayores. Los problemas del sueño en las personas mayores y en ancianos son muy frecuentes. De entrada, una persona adulta mayor necesita dormir de 30 a 60 minutos menos que lo que dormía previamente. Además, en esta franja de edad, el sueño es menos profundo y más entrecortado. O sea, nos podemos despertar varias veces. De hecho, una persona sana de 70 años puede despertarse hasta 4 veces por la noche sin que esto se deba a ninguna enfermedad. ¿Vale? Entonces yo creo que ya, teniendo esto claro, podemos decir que varios de los que pensamos que dormimos mal, pues igual no dormimos tan mal, ¿no? Las personas, los adultos mayores, de entrada el tiempo en la cama aumenta. Normalmente nos vamos a la cama antes, o estamos más cansados, o nos aburrimos, o tenemos menos cosas que hacer. Pero a pesar de estar más tiempo en la cama, el tiempo total de sueño disminuye. Tarda en dormirse más tiempo, hay más despertares nocturnos. La persona, el adulto mayor, por sistema da más cabezadas durante el día. Quien no se pone delante de la tele y da 4 cabezadas. Con lo cual, todo ello lleva a que haya un rendimiento del sueño aparentemente menor. Uno tiene la sensación de que duerme peor, porque duerme menos, porque se despierta más veces, por lo que sea. Para hablar de trastornos del sueño, de algo que realmente suponga un trastorno, estamos ante un patrón de interrupción del sueño en el que puede existir o un problema para conciliar el sueño o permanecer dormido, o demasiado sueño durante el día, o comportamientos anormales durante el sueño. Entonces, o porque no nos podemos dormir, o porque nos despertamos mucho o pronto. Un problema del sueño puede ser la causa de que durante el día tengamos demasiado sueño, o que durante la noche haya comportamientos anormales, personas que gritan, que hablan, que se mueven mucho, estando dormidos. Eso es un poco lo que se suele ver en los patrones del sueño. En personas, en adultos mayores, los principales trastornos del sueño, el principal que existe es el síndrome de apneas del sueño. Son las personas muy roncadoras
¿vale? Que hacen pausas de apnea, o sea, que de repente deja de respirar y es la que le tienes que dar el codazo porque te piensas que le está pasando algo. Es francamente frecuente este tipo de alteración. El síndrome de apnea del sueño normalmente pasa eso, la persona duerme, pero cada pausa de apnea de ese tipo, aunque no se despierte, aunque no llegue a recuperar la conciencia, sí que fragmenta el sueño, ¿vale? Con lo cual hace que esa persona, su ciclo de sueño esté alterado. Conlleva normalmente, pues al día siguiente uno suele estar dormido, son personas que se duermen con mucha facilidad en cualquier lado, incluso en una reunión de este tipo se puede dormir. A ver si lo que le están diciendo es aburrido, pues también. Son personas que con frecuencia hay cefaleas matutinas, muchas personas roncadoras y con apneas, que es una de las causas por las que acuden al médico es por dolores de cabeza. Asocia frecuentemente problemas de memoria, es otra de las causas que se relaciona con las quejas de memoria que podemos ver en esta franja de edad. Y también ahora los estudios están viendo que tiene bastante relación con todo el tema de los ictus y todo, con lo cual, ante una sospecha bien hecha, o sea, pues realmente el que tienes al lado te dice que ronca, te dice que haces pausas de apnea y tienes estos síntomas, pues no está de más consultar. El síndrome de apnea del sueño normalmente está asociado pues, a cierta obesidad, con lo cual muchas veces perder peso mejora el trastorno. Y el tratamiento, pues supongo que varios lo tendrán en casa, es la máquina, el CPAP, la máquina esta que te mete la presión, con lo cual evita que haya la apnea. ¿Vale? Otro trastorno del sueño que se ve con mucha frecuencia es lo que llamamos el síndrome de piernas inquietas. Las piernas inquietas es una enfermedad que está muy de moda ahora, ¿vale? Normalmente de lo que se queja el paciente es de una sensación de inquietud en las piernas. No es que tengas un trastorno de sensibilidad, sino que tienes como escozor, ganas de moverla. La gente suele decir que tiene como bichillos que les muerden las piernas. Característicamente los síntomas aparecen cuando el paciente está en reposo. Lo más frecuente por la noche, cuando va a intentar dormir, o incluso estando sentado, son aquellos que no hay manera de que estén quietos. Muy típico que el paciente se tenga que levantar de la cama, darse friegas, por ejemplo con agua fría o con agua caliente, algunos van mejor unas cosas que otras. Y este síndrome sobre todo lo que provoca es un insomnio de conciliación, o sea, te dificulta poderte dormir. ¿De acuerdo? La causa más frecuente del síndrome de piernas inquietas es desconocida. Vas al médico y te dice, tengo un síndrome de piernas inquietas. ¿Y eso a qué se debe? Pues ni idea, no lo sabemos. Pero sí que con mucha frecuencia se asocia a enfermedades, sobre todo la diabetes. Los pacientes con diabetes que tienen polineuropatías diabéticas tienen con mucha frecuencia síndrome de piernas inquietas. Y una alteración más que frecuente y que además responde muy bien los síntomas es el déficit de hierro. Personas con anemia, con bajos niveles de hierro o incluso con niveles de hierro normales, pero con la ferritina, que es otra alteración otra enzima que mide el hierro, si está alterado puede provocar el síndrome de piernas inquietas. Y estas personas simplemente con el tratamiento con el hierro mejoran mucho. Otra entidad que también lo dirán, los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño. Son estos pacientes que lo que quieres es echarlo de la cama porque no hace más que darte patadas. Personas que de manera continua dan patadas. Y es francamente, igual es menos incómodo para el propio paciente, esto suele ser más incómodo para el que está al lado. Pero bueno, todos esos movimientos llevan a lo mismo, a fragmentar el sueño, con lo cual uno ya no duerme tan bien. Un síndrome que se ve con frecuencia en adultos mayores, se llama la fase adelantada del sueño. Es algo que ocurre con la edad. Uno tiene sueño antes, se va a la cama antes, se duerme antes, ¿y qué ocurre? Que luego se despierta pronto. ¿Vale? No es que yo para las 6 de la mañana ya estoy en danza. Y el problema es cuando a las 6 de la mañana estás despierto y te quieres volver a dormir.
probable que sea suficiente, que ya has dormido suficiente, que ya no necesitas dormir más. ¿De acuerdo? Luego están los famosos trastornos de conducta del sueño REM. Son trastornos motores normalmente que aparecen, estos sí que tienen más relación con enfermedades y que se caracterizan sobre todo pues, por movimientos durante el sueño, movimientos bien hechos, es decir, no que se mueve sin más en la cama, gente que se mueve, hace peleas, grita, normalmente suelen ser agresivos. Y luego está el insomnio, que es el problema para dormir, o bien para dormirse o bien para mantener el sueño. El insomnio, cuando uno habla de insomnio, de lo que estamos hablando es que hay o muy poco sueño o un sueño de mala calidad, ¿vale? Uno puede estar durmiendo mucho rato, pero al día siguiente levantarse muy cansado, eso también es insomnio. Puede ser por dificultad en dormirse, me meto en la cama y no hay manera de dormir. Por despertarme muchas veces durante la noche, pues el que se despierta al baño y luego se mete en la cama y ya no se puede volver a dormir. O despertarse muy pronto por las mañanas, por ejemplo, en las depresiones, en las personas con cuadros depresivas también es muy frecuente el despertarse muy pronto por las mañanas. Y también despertarse con la sensación de poco descanso, incluso después de haber dormido las 7 u 8 horas que los libros recomiendan. Los tipos de insomnio. Bueno, puede haber un insomnio transitorio que dura de unas noches a varias semanas, en cualquier situación un poco estresante que podamos tener, una preocupación, que nos metamos en la cama con 4 cosas en la cabeza, pues en una temporada, unos días malos y ya está, que normalmente no necesitan ni tratamiento ni nada por el estilo. Hay personas que tienen insomnio de forma intermitente, pues de vez en cuando un día duermen mal, o les cuesta dormirse, normalmente suele ser que pues un día les cuesta dormirse y ya está, lo mismo. Tampoco necesitan un tratamiento específico. Y ya está el insomnio crónico, que es el que ocurre al menos 3 veces a la semana, durante más de un mes. Puede ser o primario o secundario a enfermedades. El insomnio primario habitualmente no está relacionado con ningún problema de salud, mientras el insomnio secundario sí que suele estar en relación con otros problemas médicos, pues estrés, depresión, pacientes con problemas articulares, con dolor. Hay que saber cuáles son los factores que intervienen en el insomnio, en provocar el insomnio, porque si podemos modificar esos factores, quizás consigamos evitar el insomnio. Los factores ambientales son fundamentales a la hora de dormir. Cosas tan simples como la temperatura de la habitación. Tanto el frío como el calor excesivo hacen que no durmamos bien, que no durmamos relajados, provocando despertares constantes, nos cuesta dormirnos. El colchón, el tipo de colchón también puede alterar, pues nos puede dificultar dormirnos. La ropa de cama. Una cosa tan simple como esa, pues de repente la etiqueta, justo esa noche has estrenado un pijama y lleva una etiqueta que te coge el pliegue de la espalda y no hay manera que te duermas. Pues igual simplemente has tenido insomnio por ese motivo. Y luego también, pues, otro factor ambiental, bueno, más o menos modificable, es el dormir con otras personas. Pues por ronquidos, el que se levanta al baño, que se levanta 1000 veces, que tiene apneas, que mueve las piernas, lo que comentábamos antes. Un daño colateral. La falta de actividad. Las personas que no realizan ninguna actividad durante el día normalmente tienen más problemas de sueño. Si además hay cierto grado de obesidad, ese problema del sueño se agudiza. Eso se explica porque las personas que están inactivas no producen el mismo desgaste que una persona activa, con lo cual hay menos que recuperar durante el sueño. Y además, en personas inactivas, esa inactividad lleva a que durante el día den cabezadas, con lo cual por la noche es más difícil tener un sueño normal. Cambios de hábito. Uno tiene una vida rutinaria y de vez en cuando determinadas situaciones le cambian, pues horarios de comidas, de ejercicio, el sueño, pues unos días que has tenido a los nietos en casa y esos días no has dormido nada, pues ya estás después arrastrando una semana el dormir mal.
Lo mismo favorece la somnolencia diurna, con lo cual se deteriora el sueño por la noche. En cuanto a la alimentación y excitantes, también es algo que hay que tener en cuenta. El café, el tabaco, el alcohol repercuten sobre el sueño. La alimentación inadecuada, personas que comen o bien mucho o bien poco. Es tan malo meterse a la cama demasiado después de una comida copiosa como meterse a la cama con hambre. Y luego, sí que es importante, pues bueno, en cuanto al café, pues el que toma café durante el día, evitar las horas próximas al sueño para no tomar bebidas excitantes. Y luego hay fármacos que pueden repercutir también sobre el sueño. Cualquiera de las listas de fármacos que tomamos, sobre todo personas ya de edad, que suelen ser muchos, digamos, plurifarmacias encima, pues muchos de esos fármacos, pues un fármaco para la tensión, pues probablemente esté provocando insomnio. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y luego otro tema son las novedades y preocupaciones. Meternos en la cama con la cabeza llena de cosas. Cambios de domicilio, pérdidas de familiares, enfermedades. En estos tiempos de crisis, pues muchas veces la gente se mete a la cama pues, por dificultades de familiares económicas, miedos. La soledad también dificulta el sueño, sobre todo por miedo. Hay gente que tiene dificultad para relajarse. Hay gente que ha tenido dificultad para relajarse toda su vida, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Nosotros siempre decimos, uno con los años habitualmente va a peor, en general. El que es nervioso es mucho más nervioso con los años. El que es obsesivo es mucho más obsesivo con los años. Por lo cual, todo este tipo de cosas se arrastran. Luego, pues, los estados de ánimo, las situaciones de ansiedad, que eso también, pues meterse en la cama con eso, hace que no durmamos bien. ¿Y cuáles son las consecuencias del insomnio? Pues hay consecuencias por déficit de sueño, ¿vale? Uno está cansado, fatigado, dolores, me duele todo el cuerpo, estoy falto de reflejos, no tengo dificultad para concentrarme. Los típicos, pues igual, incluso a veces dicen que no pueden comunicarse. Luego también son gente que pierde el apetito, tienen más frío. Y también por sobrecarga de sueño, problemas circulatorios, lo que hablábamos en relación con el síndrome de apnea del sueño, aislamiento, tristeza y una sensación de cansancio permanente que la verdad que el que la tiene es difícil de convivir con ella. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros a la hora de recomendar buenas medidas del sueño? Yo creo que hay una cosa que es fundamental. Que normalmente no pasa nada por dormir poco, ¿vale? La calidad del sueño o la necesidad de dormir no hay que medirla tanto en las horas que estoy dormido como en cómo me levanto después al día siguiente. Hay personas que viven con 4 o 5 horas, al día siguiente están bien. Es decir, no hay nada peor que despertarte por la noche y querer volverte a dormir. O nada más horrible que meterte en la cama, no poderte dormir y ponerte ansioso porque me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir. Eso es lo peor. Esa sensación es horrible porque además potencias aún más el estado de ansiedad, con lo cual duermes peor. Todo eso hay que intentar evitarlo. Hay que intentar, de alguna manera, hay que quitarle hierro al dormir mal. El dormir mal, lo que hay que medir es la consecuencia de ese dormir mal. ¿Realmente hay consecuencias de que duermo mal o es una situación de ansiedad que me genera todos esos cambios del sueño que se producen con la edad? Pues bueno, entre recomendaciones generales, dejar el tabaco, por ejemplo, para todo. Y ya está. Reducir lo que hemos comentado, el té, el chocolate es un fármaco bastante excitante también. Y hay quien nos metemos en la cama con una pastilla de chocolate. Es más, hay quien no nos podemos meter en la cama sin una pastilla de chocolate. La diferencia. Reducir el consumo de alcohol, sobre todo en las horas cercanas a dormir. Lo que comentábamos, revisar el dormitorio, una cosa tan simple como revisar el dormitorio. No, es que yo duermo con la ventana abierta, pues chicos, pues normal que te despiertes a las 6:30 cuando empieza a entrar el sol. Una cosa tan simple como esa. Lo que contábamos, las prendas de vestir, la mesilla llena de cosas que muevo la almohada
y a mitad de la noche tiro la radio, con lo cual me despierto, yo y el de al lado, y además igual hasta el de abajo. Hay situaciones que se pueden corregir. Lo óptimo es intentar buscar el mejor confort para dormir. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Esto yo creo que es algo que, si con una idea hay que salir clara, es con esta. No hay que forzar el sueño. No hay que obsesionarse por dormir. No hay que preocuparse porque uno no duerme. Porque uno no duerme todo lo que cree que debería dormir. Sería un poco lo completo. Si una noche uno no duerme, pues tampoco pasa nada. Lo normal es que al día siguiente esté un poco más tirado y a la noche siguiente duerma bien. ¿De acuerdo? Es fundamental. En la cama hay que estar para lo que hay que estar. Para dormir, fundamentalmente. Con lo cual, pues lo típico, pues gente que se pasa el día en la cama porque es donde más cómodo estoy, y leo en la cama, y veo la tele en la cama, y oigo la radio en la cama. Estás quitando a la cama el valor que tiene, que es para dormir. Con lo cual es mejor no ofrecer, o sea, lo que hay que hacer es ofrecer actividades distintas al estar todo el día en la cama. Y por ejemplo, una cosa que se hace con relativa frecuencia, que es normal también, pues uno cuando ya no tiene una actividad, sobre todo cuando ya no tiene una obligación, dice, jo, pues ¿para qué me voy a levantar a las 7 de la mañana? Es verdad. Pero hay gente que igual se levanta, desayuna, se vuelve a la cama y ya no vuelve a levantarse hasta la 1 de la tarde, por ejemplo. Eso es lo que provoca el problema del sueño. Probablemente habrá pocas cosas más satisfactorias que desayunar y volverse a la cama. Eso es verdad. Pero tampoco hacer, pues desayuno a las 7, me meto a las 8, pues igual para las 9:30 ya puedes estar otra vez en marcha, de cara a poder mantener esos horarios de rutina que necesita el sueño. ¿Qué es importante? Pues ayuda a dormir, relajarse antes de irse a dormir, ¿vale? De entrada, si ya uno se va a la cama pensando que no va a dormir, no hay nada que hacer. Ya puedes tirar la toalla. Si yo estoy pensando, tengo una ansiedad anticipatoria que no voy a dormir, esa ansiedad, ya de entrada esa ansiedad me va a provocar insomnio. Así que intentar buscar las medidas que cada uno encuentra las suyas. Pues hay gente que hace 4 estiramientos, hay gente que lee un capítulo de un libro, cualquier cosa que haga que te relaje. Pues de ahí las rutinas, horarios de aseo, de comida. Es importante orinar antes de meterse en la cama. Luego sabemos, pues con la edad y sobre todo los hombres, durante la noche se van a levantar varias veces. Dentro de la normalidad, pues la próstata, las infecciones de orina que arrastramos, todas esas cosas hacen que nos despertemos. Pero bueno, si ya de entrada por lo menos nos metemos a la cama orinados, pues eso que llevamos por delante. Lo que les comentaba antes, la cama es para dormir y el dormitorio solo para dormir. Ahora hay de todo, hay situaciones, hay personas que, bueno, pues que por su condición física, por lo que sea, el dormitorio pues está adecuado en el salón y es donde tiene que estar, porque no puede estar, pues esos son casos especiales. Estamos hablando de la mayoría de las personas que están sanas y que pueden hacer una rutina normal. Y luego es importante, pues lo que comentábamos, no cambiar los ciclos del sueño en la medida que se pueda, claro. Es decir, si uno es el encargado de cuidar a los nietos y esos nietos van a pasar una semana en casa porque los padres han ido de vacaciones o porque los padres trabajan nocturnos y una semana de cada 3 te toca tener a los niños en casa, pues bueno, pues esa persona tendrá que saber que es una persona de riesgo para tener problemas de insomnio. Y luego otra cosa que es importantísima, si no me duermo, me levanto. Lo que comentaba antes, nada de me quiero dormir. Uno de los trucos que se suele dar a las personas que no se duermen, un poco una especie de psicología inversa, un feedback inverso, si tú te metes en la cama, hablo en condiciones normales, sin un libro, sin la tele encendida, te metes en la cama a dormir y no te duermes. Lo que no hay que hacer es, me tengo que dormir. Pues yo, ¿por qué coña no me duermo? Me quiero dormir, venga, voy a dormirme. No, al contrario. Intenten utilizar ese truco.
no me voy a dormir por nada del mundo, voy a intentar mantener los ojos abiertos todo el tiempo que pueda, sin un libro, me refiero a uno aburridico en su lado de la cama, solamente consigo mismo, no voy a dormir, no voy a dormir, no me voy a dormir. Y entonces va y te duermes. Entonces, si lo que haces es que tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir, ya te pones ansioso y no te duermes. Si el esfuerzo es por el contrario, voy a intentar hacer todo lo posible para no dormirme, o sea, es mantener los ojos como platos. Es lo que digo, no vale un libro. Entonces, hay personas que les funciona. Y luego lo dicho, si no dormimos, pues nos levantamos, nos damos una vuelta por la casa, nos tomamos un vaso de leche, hacemos, yo qué sé, 2 flexiones y nos volvemos a acostar. Para romper un poco ese ciclo de ansiedad que provoca el estar en la cama perdiendo el tiempo. Algo fundamental, no ya solo para dormir, sino en general para tener una buena calidad de vida, que es intentar controlar y reducir el estrés durante el día. Esto es muy fácil decirlo, como cada uno lleva lo que lleva encima y cada uno sabe manejar sus situaciones estresantes como buenamente puede y ha aprendido a lo largo de su vida. Técnicas de relajación, ejercicios de estiramiento, eso realizado antes de la noche suelen ser adecuados. El yoga, técnicas de yoga, de tai chi, estas cosas suelen venir bien. Una dieta correcta y adecuada a la edad, que es algo totalmente normal, pero funciona en estas situaciones. Y mover el cuerpo. Es la forma de no quedarnos anquilosados y tener algo que recuperar. Si no me muevo, tampoco tengo tantas cosas para recuperar durante el sueño. En algunas ocasiones, si uno no consigue dormir horas suficientes durante la noche, que puede pasar por todo este tipo de alteraciones que comentamos, sí que se puede optar por una siesta de forma regular, ¿vale? Pero es lo de siempre. La siesta es algo que tenemos bastante integrado en la cultura española, está bien, pero el problema es estas siestas que se nos van de las manos. O sea, me meto a la cama a las 3 y abro el ojo a las 7. Si luego no pretendo dormir, siempre se ha dicho, ¿no?, que la siesta perfecta es con el mando de la televisión o con una pelota en la mano y en el momento que se cae se acabó la siesta. Eso es lo que se suele recomendar. Y luego, bueno, pues los fármacos para el insomnio, en principio, utilizarse solamente bajo prescripción médica y en la forma pautada. Tratamientos para el insomnio, lo más importante, estamos hablando del insomnio habitual, sin una causa concreta, como todas las que les he comentado antes. Lo mejor es el tratamiento no farmacológico, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque los tratamientos hipnóticos y tratamientos que utilizamos para dormir, hombre, también tienen sus efectos secundarios, alteran el ciclo del sueño y luego tienen efectos secundarios a otros niveles. Entonces, bueno, pues igual uno se toma un fármaco para dormir, pues se cae como un cesto, pero cae tan como un cesto que cuando se levanta para ir a orinar está desorientado, está inestable. Hay que valorar un poco el riesgo-beneficio de este tipo de fármacos también. Normalmente, el tratamiento farmacológico, los fármacos de primera línea, utilizamos sustancias naturales, pues siempre intentas, ¿no? Pues la valeriana, natila, ese tipo de cosas que pueden ayudar un poquito al sueño. La homeopatía, por ejemplo, funciona muy bien en personas que son muy ansiosas, en personas que se meten con mucha ansiedad a la cama, no voy a dormir. O sea, hay productos de homeopatía que la verdad que funcionan bastante bien. Muchas veces el simple hecho de saber que has puesto una medida para dormir ayuda a poder dormir, porque te baja el nivel de ansiedad que tienes. Luego las benzodiazepinas, que son el Orfidal, el Lorazepam, el Noxamil, todas estas que me imagino que tomarán muchos de ustedes. Luego los antidepresivos de efecto sedante, uno que está ahora bastante de moda, que ponemos bastante, o se pone bastante, es el de Prax, ¿vale? No sé si lo habrán oído, que realmente es un antidepresivo. Nosotros los fármacos en general, los neurólogos y los médicos en general, los utilizamos para lo que están indicados y un 90% de las veces lo utilizamos
para lo que no está indicado, sino aprovechando los efectos secundarios del fármaco, tratamos otro tipo de patología. Por ejemplo, hay antidepresivos, este mismo, el Deprax, es un antidepresivo que como antidepresivo tienes que tomar dosis de 300 miligramos para que funcione como antidepresivo. Sin embargo, como un efecto secundario del Deprax es el sueño, lo utilizamos como hipnótico para dormir. ¿De acuerdo? Y luego ya, bueno, pues hay fármacos también, por lo típico. Me han dado un fármaco para la alergia, y voy todo el día dormido. Pues hay veces que utilizamos los antihistamínicos para el sueño. La melatonina, que ahora ya está comercializada en España, funciona bastante bien. Luego son los diferentes fármacos que probablemente les probarán de manera sucesiva si no se consigue dormir. Había preparado un poquito también algo de trastornos del sueño en los pacientes con demencia, pero igual si quieren comentar en este sentido problemas que tengan para dormir, cosas que podamos resolver sobre la marcha o dudas. Duerme todo bien. Nos ha dejado dormidas y no. Por ejemplo, los efectos sedantes, pues que les vengan a hablar del sueño. A los que nos vamos pronto y nos levantamos tarde, ¿qué sistema tiene? Eso son afortunados. Porque yo me voy a las 9:30 Y aparece a las y aparezco a las 9:30. Pero sin parar, ¿eh? Es que también hay gente que se queja de que las cosas le van bien. Yo en cambio tengo que tomo orfidal y Yo creo que son fundamentales las medidas higiénicas del sueño. O sea, todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad del sueño es importante. Y luego lo que hemos comentado, que tampoco pasa nada. Es decir, el problema del que no duerme es la sensación que tiene de que debería estar durmiendo en ese rato. Pero es que igual no debería estar durmiendo. Es decir, si uno al día siguiente rinde bien, no hay que agobiarse. Eso es lo difícil. Pero si no duermes es difícil aguantar los calores. Depende, hay gente que aguanta. Evidentemente, si no duermes nada durante la noche es difícil, pero si tú has dormido tus 4 horas necesarias y porque ese día te tocaba dormir solo 4 horas. Yo necesito las 12 y me quedo con... Bueno, ¿Para qué vamos a hablar más? Yo si no tomo pastillas no. Yo creo que muchas veces esto de la pastilla es rutina. No, Julián. Por ejemplo, luminosidad. Y por ejemplo hay muchas que van a la cama, ¿para qué no me duermo? No tomo luminosidad y a poner que tengo mejor de no. muchas veces es eso, o sea, muchas veces lo que intentamos es dormir lo que creemos que tenemos que dormir. Es decir, no está en ningún lado escrito lo que tienes que dormir tú, ni lo que tengo que dormir yo. Y cada uno duerme lo que necesita dormir. Otra cosa es lo que comentamos, otra cosa es cuando hay un trastorno del sueño de fondo y al día siguiente hay síntomas derivados de ese no dormir. Pero realmente el problema es que esperamos que en la cama tenemos que estar 9 horas y a poder ser es fundamental estar las 9 durmiendo. Eso es francamente difícil. Eso es, por no decir imposible, porque ya sabemos que eso igual no lo han dormido, muchos de ustedes no lo han dormido en la vida 9 horas y con lo cual, ¿cómo vas a dormir 9 horas ahora? O sea, si no has necesitado dormir 9 horas nunca para hacer tu vida normal, si sabemos que con la edad se reduce el tiempo del sueño, no puedes pretender, no puedes querer una pastilla ahora para dormir 9 horas. Es un poco lo que tenemos que sacar de claro de estas cosas. Que el problema es que el que no duerme y al día siguiente no rinde. Es decir, mientras sabéis, pues sobre todo las mujeres, cuando teníais niños pequeños, ¿cuántas horas dormían? No se contaba, no daba tiempo de contar. Y al día siguiente rendían. Que es importante dormir, es fundamental, pero que yo creo que tenemos las expectativas excesivamente, consideramos el listón excesivamente alto a la hora de dormir. Es una de las cosas que si lo interiorizamos probablemente cambie nuestra percepción del sueño.
Creo que eso sí que merece la pena valorarlo, porque de esa forma probablemente muchas personas que toman pastillas para dormir igual ni siquiera las tomarían. Y luego, bueno, un poquito en lo que les comentaba de los trastornos del sueño en los pacientes con demencia, un poco entender qué pasa en estos pacientes cuando duermen mal. Lo que hay que tener claro en los pacientes con demencia, trastornos del sueño serían fases un poco más avanzadas de la demencia, ¿vale? Pues para empezar son pacientes que confunden los horarios, que no saben en qué hora del día viven, con lo cual tampoco saben en qué hora del día tienen que dormir. Eso es ya de entrada. No saben cuándo es el día y la noche, tampoco sé entonces cuándo tengo que dormir. Hay síntomas confusionales, sobre todo a última hora de la tarde, que es lo que llamamos el síndrome crepuscular de la caída del sol. Todos los que tengan contacto con pacientes con Alzheimer, por ejemplo, se percatarán que a última hora de la tarde, de cara a la noche, es cuando más se empieza a poner más inquieto, ya no está en su casa, ya confunde su casa, ya se quiere ir a su casa. Todo eso está debido a que a esa hora del día, primero, el paciente está más cansado y segundo, con lo cual si no está más cansado ya el cerebro, ya que trabaja mal, lo poco bien que trabajaba ya no está tan bien. Y si encima empieza a irse la luz, pues aún tengo menos referentes, aparecen alucinaciones, estoy más delirante, todo eso provoca que uno tenga más problemas durante el sueño. Espera, perdón. También puede aparecer hipersomnia en los pacientes con demencia, pacientes que están todo el día dormidos. Hay enfermedades degenerativas, el Alzheimer no es característicamente una de ellas, pero sí que hay enfermedades degenerativas que afectan a las conexiones nerviosas que se encargan de mantener la vigilia, o sea, el estar despierto. Entonces son pacientes que de repente durante el día te traen el sueño. Y luego lo que comentábamos de la fase adelantada del sueño, que se da en pacientes sanos, en adultos mayores sanos y en ancianos, se da con más frecuencia en pacientes con enfermedades degenerativas, que provoca una tendencia a acostarse muy pronto, la típica persona que a las 7 de la tarde se te mete en la cama y te va a dormir. Y no lo puedes sacar de la cama, además. Con lo cual, si ya de entrada se mete a las 7 de la tarde en la cama, porque tiene una fase adelantada del sueño, primero es de esperar que ya con sus 6 horas, a la 1 de la madrugada, ya esté de jarana, ya ha dormido 4. Y si encima añades que tiene una fase adelantada del despertar, pues es un problema serio en estos pacientes. Es que se despierta a la 1 de la tarde, de la madrugada, sí, bueno, ¿y a qué hora se mete en la cama? O sea, a las 8:30. ¿Qué quiere? ¿No puede dormir más? No necesita dormir más. O sea, queremos meter los puntos y Queremos, bueno, eso ya depende un poco de las situaciones de cada uno. Pues a veces nos acostamos pronto por lo bien o porque son personas muy mayores, o porque realmente estamos nosotros muy cansados y queremos que se acueste pronto. Pero claro, nos damos cuenta que si lo acostamos pronto, también se va a despertar pronto, por lo cual queremos ponerle medicación porque a la noche es que si no duerme él, lo duermo yo. Es un tira y afloja y estas situaciones son ya más problemáticas, ya estamos hablando de enfermedades. Hay otros trastornos en las demencias, sobre todo pues, un trastorno que es la hiperactividad motora nocturna, las alucinaciones, cuadros confusionales, pacientes que se despiertan y empiezan a vagabundear por la casa, van bien, vienen mal, entre que se despiertan más desorientados, más confusos. Ya es hora para ellos de despertarse, no saben dónde están, no saben qué hora es, pues todo eso lleva a una situación de ansiedad, de inquietud, que como habitualmente un paciente con demencia no es capaz de verbalizar lo que siente, pues lo que hace es expresarlo con signos. Entonces muchas veces el estar continuamente caminando de forma errática, pues quiere decir que hay un cuadro de ansiedad debajo. O simplemente, lo más frecuente en un paciente que está agitado con demencia, es que le esté pasando algo. Tan simple como eso. Y pasarle algo, habitualmente, que está estreñido. El estreñimiento de un paciente con demencia te lo desbarata en unas horas. Empieza a ponerse inquieto, y muchas veces es que no ha hecho de vientre desde hace 5 días.
que tiene una infección de orina, es lo más frecuente también. Además también sin ni siquiera síntomas, o sea, ni tiene fiebre, ni tiene mal aspecto general, simplemente el hecho de tener una infección de orina produce un desasosiego y como no sabe decir, pues le escuece, o no interpreta eso como que tiene que decirlo, pues se agita. Y lo que comentábamos antes del trastorno de conducta del sueño, que con frecuencia lo vemos en personas desde edades jóvenes, en los pacientes con enfermedades degenerativas, sobre todo con Parkinson, con un tipo de demencia concreto que es la enfermedad por cuerpos de Levy, que es de la familia de Parkinson, se sabe que los trastornos de conducta del sueño REM son muy frecuentes. Son estos pacientes que comentábamos antes que hablan, que gritan, que se mueven durante la noche, que pelean. ¿De acuerdo? Se sabe también que un porcentaje de personas que a lo largo de su vida han tenido ese trastorno acaban desarrollando una enfermedad de este tipo. No es necesariamente 100%, pero sí que se sabe que hay un mayor porcentaje. Y en estos pacientes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo les podemos ayudar a dormir? Pues bueno, lo primero es buscar las causas del insomnio. Lo que comentábamos antes es que igual ese día el pantalón le aprieta demasiado en el tobillo, porque nos hemos decidido que lo mejor es un esquijama con los puños bien apretados para que no se lo quite. Una cosa tan simple como esa. Y lo mismo que tenemos que ver en nosotros, ¿qué esperamos del sueño? ¿Qué esperamos del dormir? ¿Qué podemos conseguir en estos pacientes? Pues ¿cuánto tiempo van a dormir? ¿Cuánto necesitan dormir estas personas? O sea, hay que tenerlo muy presente. Pues imaginaros una persona con una demencia avanzada que durante el día está sin estimular y prácticamente todo el día dormido porque además no estoy dando fármacos porque está agitado. Pues hombre, si pretendo que esté dormido, igual tengo suerte y esa persona duerme mucho toda la noche también, puede ser, pero también puede ser que no, que lo metas en la cama, comentamos que a las 2 de la mañana ya no necesito dormir más. ¿De acuerdo? Eso es muy en mente. Con lo cual, siempre pues, es interesante tomar medidas para mejorar el sueño, para mejorar esa agitación y la inquietud. Comentábamos de intentar disminuir esa ansiedad que presenta. Y luego una cosa que es muy importante cuando estamos con una persona con una demencia, con trastornos del sueño severos, hay que saber pedir ayuda. Es decir, uno no puede intentar abarcarlo todo, hay que ver qué posibilidades tenemos de repartir la sobrecarga a la familia, valorar la opción de cuidadores externos, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas pendientes, porque es probable que esos trastornos del sueño no desaparezcan por mucha medicación que le den. Eso también hay que tenerlo en mente. Entonces habrá que, o simplemente sea una situación temporal, pero estoy hablando de temporal, pues igual de 4 meses. Y luego cede porque ha evolucionado la enfermedad y ha desaparecido el trastorno del sueño, pero claro, ¿qué hago durante esos 4 meses? Es decir, yo al día siguiente tengo que estar bien para cuidarme. Él va a estar bien porque evidentemente duerme lo suficiente. Entre el día y lo poco que pueda dormir por la noche, pero el que está cuidándole tiene que estar bien también. Y bueno, un poco entre los trastornos del sueño, pues los fármacos seguimos la misma línea normalmente que en las personas sanas, sí que con mayor frecuencia vamos a fármacos hipnóticos más potentes y luego fármacos más neurolépticos que llamamos, que son aquellos que intentan controlar las alucinaciones, la agitación, que con mucha frecuencia está asociado en estos procesos. Y esto era un poco todo lo que quería comentarles. Yo creo que se han dormido, ¿no? He conseguido dormirles, sin pastilla. Cualquier duda que tengan. Ya veo. Habrá que venir a este pueblo a dormir. ¿Siempre están aquí? Yo lo que sí
a muchas personas oigo que, por ejemplo, dicen, "No, yo llego a las 4 de la mañana y no puedo dormir, a las 5 me despierto y no puedo dormir". Claro, entonces es lo que ha dicho. Hay personas que necesitamos dormir, por ejemplo, 8, 9, 10 horas, 8 horas, y otros con 5 horas es suficiente. Y por eso luego dice, bueno, ahora estamos a las 12 y para las 5 de la mañana, soy me levanto y no puedo dormir. Y otros que están a las 8. Pero además, ¡Ey! ¡Has apagado! bueno, que da igual. Que el problema es la desesperación. Yo creo que el problema es la desesperación que provoca estar en la cama y no dormir. Ese es el problema fundamental. Pero es lo que comentamos. Es el problema porque queremos estar en la cama, pero igual en ese momento es que ya no hace falta que estemos en la cama. El problema es dónde vamos. ¿Qué hacemos? Si tuviésemos el horario que nos toca de Portugal y Inglaterra, probablemente dormiríamos mejor. Tendríamos menos sensación de dormir más, porque se levantan antes, con lo cual las horas de estar en la cama se parecen más a las horas, esta ha sido yo, se parecen más a las horas de la luz, con lo cual, bueno, eso podría ayudar ahora que están intentando buscar la forma de cambiarlos a ese horario. Ya será bonito, ¿no? Yo creo que sí. A ver, en España la costumbre es comer tarde, no es normal comer a las 3 de la tarde. No es una hora de comer, otra vez que lo hagamos. Y acostarse muy tarde. Claro, lo normal sería tener un horario más acorde con la luz del sol. Yo, antes de meterse el sol de aquí. Lo que pasa es que la luz del sol cambia mucho del verano a invierno. Nos la cambian. No, pero en el verano, por ejemplo, a las 10 de la noche es de día, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana solo es de día. Sí, pero es porque te han hecho los ajustes horarios de adelantar el horario, retrasar. Sí que aumenta la luz del sol, claro que sí. Pero normalmente, si tú tienes un horario, los horarios europeos en general van más acordes a cuando está el sol en los diferentes países y de alguna manera la jornada laboral, por ejemplo, termina cuando se va el sol. Es decir, aquí estás trabajando cuando ya se ha ido el sol y se ha repasado el sol. Es un poco intentar hablar de, yo hablo del sueño, pero habla también del tema de conciliación familiar. Todas las cosas podrían cambiar. A mí me parece, yo también soy de lo como Rafael, más raíces. Es que si no me reniega, me quedo durmiendo en el tresillo y empieza Rafael, ¿tú te vas pronto a la a cama? la cama. Es que el tresillo no es para dormir. Pero a mí me mete eso. Yo que no puedo, yo la televisión no la soporto. Normal. Yo pienso que la mayoría de las personas, si alguno dormimos mal, pues por algo, porque tienes una preocupación de lo que sea. Si tú, por ejemplo, mañana tienes que ir, por ejemplo, de viaje, yo, por ejemplo, mañana tengo que irme a las 5 de la mañana de viaje, me voy a la cama y no duermo como el de antes. Piensas que no te vas a despertar, piensas si has hecho la maleta, Se pasa una hora, ya va a venir. Entonces, cuando estás más cansado, pues duermes menos. Porque estás mucho más preocupado. ¿Alguna pregunta más?